Cuando yo sé que mi oración es eficaz, empieza un proceso de transformación interno en mí. La lucha entre tu espíritu y tu razón comienza a forcejear. ¿Y sabe por qué se produce eso? Porque estoy teniendo un contacto con Dios. Cuando yo me acerco a Dios, empiezo a tener un contacto con Dios. Entonces mi espíritu, pero mi razón empiezan a luchar. Mi espíritu anhela algo, pero mi razonamiento dice otra cosa. Mi espíritu dice que yo tengo que mantener el corazón limpio y mi razón me dice, él me ofendió. Mi espíritu me dice que yo tengo que tener que perdonar y mi espíritu y mi razón me dice, él tiene la culpa. Hay una lucha allí. ¿Por qué se produce esa lucha entre tu razón y lo que el espíritu quiere hacer junto con tu espíritu? Por el contacto que se tiene con Dios. Cuando tú entras verdaderamente empiezas a tener una relación con Dios, empieza un proceso de transformación en ti. Siempre le digo a las personas y lo digo, yo antes de orar por cualquier otra persona, yo oro por mí. Algunos predicadores dicen que no, pero mi teología funciona así. ¿Sí? Porque yo no puedo pedir paz, yo no puedo impartir lo que yo no tengo. Si alguien necesita paz, ¿cómo yo voy a orar por alguien que necesita paz si yo no tengo? Él no va a recibir nada. Cuando tú empiezas a estar en una relación con Dios, el primero que empieza a ser transformado eres tú, no la otra persona o el otro, el tercero, no, eres tú. Allí empieza una oración eficaz. Empieza el Espíritu Santo a sacar de tu interior sentimientos y pensamientos que tú creías que estaban correctos, pero el Espíritu Santo dice, no. Empieza un trabajo interno, porque la oración es privada. La oración es privada, es algo entre tú y Dios, entre Dios y yo. Como es tan privada, el Espíritu Santo penetra en nuestro interior y empieza a sacar. Empieza a sacar. Y el Espíritu Santo es muy respetuoso. Él no hace como hacemos nosotros cuando estamos molestos, le sacamos los trapitos al sol a cualquiera. Él no hace eso. Por eso es que nos llama a tener una intimidad, porque todo lo que tiene que cambiar va a quedar entre tú y Dios. ¿No es maravilloso eso? Dios no le va a decir eso a nadie, a menos que tú se lo digas. Siempre pasa, no es que Dios siempre dice, es que nosotros decimos primero. Empieza el Espíritu Santo a transformarnos. ¿Saben por qué empieza una oración eficaz haciendo un efecto en mí? Porque el Espíritu Santo necesita tomar el control de su templo. Y el Espíritu Santo, como lo dice su palabra, es santo. Y Él no puede habitar en una casa donde hayan cosas que a Él no le gustan. Porque si algo tiene Dios es que es radical. Si Él dice no, es no. Nosotros podemos llorar, patalear, gritar. Él dijo no. Cuando empezamos a tener una oración, una conversación sana, inteligente, próspera, me empiezo a llenar de valentía. Porque sabe que hay que ser valiente para decirle a Dios que empiece a cambiarnos. Hay que ser valiente. Cuando más me acerco a Dios,
entonces el Espíritu Santo me va fortaleciendo el espíritu. Y digo, bueno, Señor, necesito que me cambies. Necesito cambiar. Hay que ser valiente para hacer eso. Mire lo que dice el Salmo 139, 23. 139, 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. El versículo 24. Y guíame en el camino eterno. Hay que ser valiente para decirle esto a Dios. ¿Saben por qué? Porque no siempre a nosotros nos gusta escuchar corrección. Cuando nosotros estamos aferrados a un paradigma, a un concepto, a una forma de vivir, nosotros decimos, así está bien. Pero cuando viene el choque espiritual, entonces tú dices, ¿será? No, pero así está bien. Pero el Espíritu te está inquietando y decir, no, así no. Y tú dices, no, pero yo he vivido toda mi vida así está bien. Y me gusta la versión de la Biblia al día porque dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos. Señálame lo que hay en mí que descubras. Lo que te provoque tristeza. Me gusta lo que dice esta versión. Dice, señálame lo que descubras en mí que te cause tristeza. ¿Sabe que Dios siempre nos habla? Cuando estábamos cantando la segunda estrofa de la canción Alaba, la segunda estrofa dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Él dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Dios está hablando, y yo sé que Dios le ha hablado a mucha gente aquí, pero se han puesto una coraza en su razonamiento y en su corazón y han levantado argumentos propios, y eso, lo que la palabra de Dios ha sido soltada para muchos de ustedes, no la han podido recibir. Dios va a hablar por su palabra. Dios puede hablarte por sueño, por revelación, por visión, por un profeta. Si tú le estás pidiendo a Dios que te hable, Él te va a hablar. El problema no es que Dios te hable, el problema es si tú quieres recibir esa palabra que Dios te da. Gracias por estar con nosotros.